El convento del silencio eterno. En el corazón de Guanajuato, donde las callejuelas serpentean como venas antiguas bajo balcones coloniales y túneles que susurran historias, se alzaba un convento que ya nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Decían que perteneció a una orden olvidada del antiguo México virreinal. Un convento de muros gruesos, cantera oscura y campanario mudo, escondido entre cerros como si la tierra misma intentara ocultarlo. Lo llamaban el convento del silencio eterno. Y la restauradora Clara Villaseñor era historiadora y restauradora de arte sacro. Había trabajado en iglesias antiguas de San Miguel de Allende y en capillas olvidadas de pueblos mineros. No creía en fantasmas, creía en humedad, hongos, abandono y en documentos. Cuando el gobierno municipal de Guanajuato le ofreció supervisar la catalogación de objetos en un convento recién adquirido por el Estado, aceptó sin pensarlo. Está vacío desde hace más de 100 años, le dijeron. Solo quedan paredes y polvo, pero no estaba vacío. El convento estaba vivo. Segundo, las primeras señales, el edificio se levantaba sobre un terreno inclinado. Sus pasillos eran estrechos, sus celdas pequeñas y frías. En el centro, un claustro con una fuente seca y un naranjo retorcido. Desde el primer día, Clara sintió algo extraño. No era miedo, era vigilancia. Mientras revisaba antiguos relicarios y libros carcomidos por el tiempo, comenzó a notar detalles inquietantes, puertas que encontraba cerradas y luego abiertas, velas consumidas en capillas donde nadie había entrado, huellas pequeñas marcadas en el polvo, huellas descalzas. Pensó que quizá algún indigente se colaba por las noches. Mandó cambiar cerraduras, sellaron ventanas. Las huellas continuaron apareciendo. El archivo escondido. En una habitación oculta detrás de la sacristía, Clara encontró un compartimiento secreto dentro de un muro falso. Allí había un cofre. Dentro del cofre, diarios. Los escritos pertenecían a una madre superiora llamada Sor Inés del Refugio, fechados en 1813. Las primeras páginas eran normales. Rezos, anotaciones sobre cultivos, donaciones mineras. Pero después, las letras cambiaban. La presencia ha elegido el claustro. Las hermanas escuchan pasos cuando todas estamos reunidas. Anoche Sor Magdalena fue encontrada en el suelo del coro, sin sangre en el cuerpo, pero sin herida visible. Clara frunció el ceño, pensó en supersticiones propias de la época, epidemias mal documentadas, histeria colectiva. Siguió leyendo. Nos han prohibido abandonar el convento. El obispo dice que es voluntad divina resistir. Pero no es Dios quien camina por los pasillos. Cuarto, el canto nocturno. La tercera noche que Clara trabajó sola, decidió quedarse hasta tarde digitalizando los manuscritos. A las 11, el convento estaba en silencio. A las 11:15, escuchó algo. Un canto, suave, lejano. Un canto gregoriano, femenino, que resonaba desde el coro alto de la capilla. Clara se quedó inmóvil. Imposible. Susurró. Subió las escaleras lentamente. El canto cesó en cuanto puso un pie en el último escalón. El coro estaba vacío, pero el aire estaba tibio, y sobre uno de los asientos de madera había una gota fresca de cera derretida. El rostro en la pared. Con el paso de los días, los trabajadores comenzaron a renunciar. Uno aseguró haber visto a una monja de espaldas cruzando el claustro al amanecer. Otro escuchó como alguien rezaba dentro de una celda cerrada. Clara se negó a abandonar el proyecto, hasta que una tarde, mientras limpiaba una pared cubierta de cal, descubrió algo debajo de la pintura. Un mural oculto. Representaba a varias monjas arrodilladas frente a una figura oscura, alta, sin rostro, cubierta por un velo negro que parecía absorber la luz. No era un ángel, no era un santo, era algo más. Y lo más inquietante, entre las figuras arrodilladas, una tenía el rostro inacabado.
como si el artista no hubiera sabido cómo terminarlo, o como si esperara un rostro específico. 6. La verdad enterrada clara decidió investigar en archivos históricos de Guanajuato. Descubrió que en 1813, durante la Guerra de Independencia, muchas ciudades vivieron caos y hambre, pero el convento no fue cerrado por la guerra. Fue clausurado por orden eclesiástica, oficialmente por desviaciones espirituales, extraoficialmente por desapariciones. No solo monjas, niñas huérfanas que eran educadas allí, doncellas enviadas por familias adineradas. Varias simplemente dejaron de existir en los registros. Clara regresó al convento con un nudo en el estómago. 7. La celda sellada. En el ala más antigua había una puerta tapiada con ladrillos distintos al resto del muro. Los planos originales indicaban una celda allí, pero había sido sellada. Clara convenció al ayuntamiento de permitir una pequeña apertura para inspección estructural. Cuando retiraron los ladrillos, un olor antiguo, seco y penetrante escapó del interior. No era putrefacción reciente, era algo viejo. Dentro encontraron restos de telas religiosas, un crucifijo roto y huesos, muchos huesos, pequeños, de mujeres jóvenes, y algo más. En el centro del cuarto, dibujado con lo que alguna vez fue sangre, había un símbolo circular rodeado de palabras latinas distorsionadas. Clara sintió un mareo. El mural, la figura sin rostro, el diario, no eran víctimas de enfermedad, eran sacrificios. 8. La aparición. Esa noche Clara soñó. Caminaba por el convento, pero estaba lleno de luz de velas. Monjas caminaban en silencio, con rostros cubiertos por velos negros. Todas giraban la cabeza al unísono cuando ella pasaba. Y entonces la vio. Una figura más alta que las demás, sin rostro, con un velo que no dejaba ver nada. Pero debajo del velo se percibía un vacío absoluto. La figura extendió la mano hacia ella, y Clara sintió que su piel se congelaba. «Falta una», susurró una voz que no salía de ninguna boca. Clara despertó gritando, pero no estaba en su apartamento, estaba en el convento, en el coro alto. 9. El reemplazo. Las cámaras de seguridad instaladas por el ayuntamiento registraron algo inexplicable esa madrugada. Se veía a Clara entrando al convento a las 2:17 am, sola, con paso lento, subiendo al coro. Luego la imagen se distorsionaba y aparecía otra silueta detrás de ella, alta, cubierta por un velo negro. Después, la señal se cortaba. A las 6:00 am el guardia encontró el convento cerrado por dentro. Clara nunca salió. Quequis, el nuevo mural. Meses después, el proyecto fue cancelado. El convento quedó clausurado nuevamente, pero antes de sellarlo, un funcionario notó algo extraño en la pared restaurada del claustro. El mural había cambiado. Las monjas seguían arrodilladas. La figura sin rostro seguía de pie. Pero ahora, el rostro inacabado estaba completo, y era el de Clara, con expresión serena, con los ojos cerrados, arrodillada, como si siempre hubiera pertenecido allí. Hoy, en las noches frías de Guanajuato, algunos vecinos aseguran escuchar cantos suaves provenientes de un convento abandonado entre los cerros. Dicen que si pasas frente a sus muros después de la medianoche, puedes ver una sombra femenina detrás de las ventanas selladas. Una sombra que no camina, que no respira, que solo observa y que espera. Porque el convento no fue construido para albergar fe. Fue construido para alimentar algo antiguo, algo que aún vive bajo la cantera, algo que necesita silencio, y cada cierto tiempo necesita una más. La monja que pena en el convento. México, 1980. Yo no quería hablar de esto. La verdad me causa miedo siquiera volver a decirlo. Han pasado más de 30 años y todavía, cuando el viento sopla contra los muros del convento, siento que ella está cerca, rondando sigilosamente. Mi nombre no es importante. Prefiero el anonimato.
Fui novicia en un antiguo convento perdido entre los cerros de Sonora. Durante el día, el calor quemaba la piel y el aire olía a polvo y mezquite seco. Las paredes blancas reflejaban la luz hasta cegarnos. Pero las noches eran distintas. El silencio no era silencio, era una presencia, algo que respiraba con nosotras en la oscuridad. Sor Catalina dormía en la celda contigua a la mía. Era una mujer delgada, de rostro pálido y ojos hundidos. Apenas hablaba. Siempre tenía las manos frías, incluso bajo el sol del desierto. Rezaba cuando las demás descansábamos. Su voz era un murmullo constante detrás del muro que nos separaba. Al principio pensé que era devoción. Después entendí que no. Sus rezos no eran latín. No eran oraciones que nos enseñaban. Eran palabras ásperas, antiguas, arrastradas como si las hubiera aprendido de algo que no era humano. A veces, mientras la escuchaba, sentía que mi propio nombre se mezclaba entre aquellas sílabas. La noche que desapareció, el aire cambió. El calor se esfumó de golpe. Un frío seco llenó mi celda. Un frío imposible en medio del desierto. Desperté porque alguien estaba de pie junto a mi cama. No veía su rostro, solo la silueta del hábito recortada contra la oscuridad. Pensé que era Sor Catalina. Susurré su nombre. La figura inclinó la cabeza, pero no fue un gesto natural. Fue lento, rígido, como si su cuello crujiera al moverse. Entonces escuché la voz. No provenía de su boca. Venía de todo el cuarto, de las paredes gruesas, del suelo de piedra, del techo agrietado. Era un rezo profundo, quebrado, como si muchas gargantas hablaran al mismo tiempo desde dentro del convento. Mi pecho ardía. Intenté moverme y no pude. La figura dio un paso hacia mí, y vi su rostro. Donde debían estar sus ojos solo había oscuridad. No sombra, no huecos, sino una profundidad imposible, como pozos sin fondo que absorbían la poca luz de la habitación. De su boca escapaba un suspiro largo, húmedo, con olor a tierra mojada y encierro antiguo. Cerré los ojos y comencé a rezar mentalmente. El murmullo se hizo más fuerte. Sentí algo rozar mi mejilla, frío como una mano recién salida de la tumba. De pronto, todo quedó en silencio. Abrí los ojos. La figura ya no estaba. Al amanecer, Sor Catalina había desaparecido. Las madres superiores dijeron que huyó, que no soportaba la vida del convento, que la fe no era para todas. Yo sabía que mentían, o que no entendían, porque la siguiente noche volvió. Esta vez estaba sentada en el borde de mi cama cuando abrí los ojos. La habitación estaba completamente inmóvil. El aire no se movía. Ni siquiera los insectos nocturnos se escuchaban. «Hermana», susurró. Su voz estaba justo al lado de mi oído. Intenté levantarme y, para mi sorpresa, pude moverme. Me senté de golpe y comencé a rezar en voz alta. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Las paredes vibraron. Un crujido profundo recorrió el convento, como si algo gigantesco se moviera dentro de los muros. El suelo se estremeció. De las grietas comenzó a caer polvo fino. La figura se levantó lentamente. «Acompáñame», repitió. Sentí una mano helada cerrarse sobre mi muñeca. No era una sensación ligera, era firme, dolorosa, como si sus dedos se hundieran en mi piel. Todo se volvió negro. Desperté en el suelo de la capilla frente a la celda vacía de Sor Catalina. Las velas estaban encendidas, aunque nadie recordaba haberlas prendido. Las demás hermanas me rodeaban rezando. En la pared, escrita con marcas oscuras, estaba mi nombre. No con tinta, con algo más espeso. Las hermanas aseguraron que grité toda la noche, que intenté abrir la puerta de la celda vacía, que golpeaba las paredes suplicando que me dejaran entrar. Yo no recuerdo nada de eso. Solo recuerdo el frío. Después de esa noche, comenzaron los pasos en el corredor, arrastrados, lentos, siempre a la misma hora. A veces se detenían frente a mi puerta,
A veces tocaban. 3 golpes suaves. Nunca abrí. Con el tiempo pedí abandonar el convento. Dijeron que necesitaba descanso, que mi mente me había jugado una mala pasada, pero hace apenas una semana regresé a ese lugar, no por voluntad propia, sino porque soñé con ella durante 7 noches seguidas. El convento está abandonado ahora. Las paredes están agrietadas, la capilla cubierta de polvo, y en el corredor escuché los pasos, arrastrados, lentos. Me detuve frente a la antigua celda de Sor Catalina. La puerta estaba entreabierta. Dentro, en la pared, aún se veía mi nombre, más oscuro que antes, y debajo había otro. No lo reconocí, hasta que escuché una voz detrás de mí. «Hermana, acompáñame». No me atreví a voltear, porque entendí algo que me heló la sangre. Ella nunca quiso irse. Solo estaba esperando que alguien ocupara su lugar. Y esta vez no creo poder resistirme.